Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a la tercera jornada de este ciclo de encuentros virtuales con colaboradores acreditados. El día de hoy, jornada especial porque comúnmente tenemos esta instancia los días martes, pero en esta ocasión va a ser día lunes porque tenemos una invitada estelar, por supuesto. Bien, recordarles que este ciclo de encuentros virtuales se enmarca en el modelo de gestión de colaboradores, ¿verdad? Particularmente entre los mecanismos de participación dirigidos a los colaboradores acreditados, que si bien es cierto, esta instancia es más bien de presentación de algunos lineamientos, también hemos ido transitando hacia generar una metodología que nos permita, además de transmitir lineamientos, también generar algunos espacios de pregunta y diálogo técnico que nos permita ir co-construyendo. En este contexto, entonces, entre marzo y mayo, como les decía anteriormente, tenemos 8 jornadas. Al final del día vamos a compartirles nuevamente el calendario de las sesiones que nos quedan para que puedan ir proyectando su participación. El horario, como siempre, es de las 10:30 hasta las 2:15, y esta vez tendremos la presentación de los lineamientos de supervisión técnica para el año 2025. Y para que todos tengamos claro de cómo va a ser la estructura del día de hoy, comenzamos, ¿verdad?, con esta pequeña bienvenida. Luego tenemos la presentación de la unidad de supervisión técnica. Recordarles que entre las 11:25 y las 11:40 vamos a tener un break donde el equipo acá internamente bueno, durante la exposición, cada uno nos va a poder ir entregando sus preguntas en el chat, y acá hay un equipo interno que va a sistematizar, se va a reunir con el equipo expositor durante el break y ahí vamos a elegir algunas preguntas, las que tengan mayor frecuencia, ¿verdad?, donde vamos a poder dar respuesta a ellas. Y por supuesto al final vamos a tener una instancia de micrófono abierto, instancia que hasta ahora nos ha resultado bastante bien, para que puedan hacer algunas preguntas, y calculamos ya por las sesiones anteriores que más o menos vamos a alcanzar a dar la palabra a 4 o 5 personas dependiendo ahí de la extensión de las preguntas y las respuestas. Sin desmedro de eso, al finalizar la jornada nosotros día después les vamos a hacer llegar un correo con el link donde se encuentra la grabación de esta instancia, la presentación que que va a presentar en este caso François, y un pequeño informe con la respuesta a las preguntas que no hayan quedado resueltas durante este espacio. Dicho esto, entonces, yo no tengo más que agregar, solamente darle la palabra a la jefa de la unidad de supervisión técnica de la Dirección Nacional, François Han, para que pueda presentar. François. Muchas gracias, Álvaro. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por su asistencia, por la participación en este pequeño espacio que nos corresponde en esta oportunidad poder ir contándoles elementos generales, centrales y lo principal hacia dónde se está enfocando la supervisión técnica para el año 2025. Así que vamos a partir ahora con la presentación y voy a empezar compartiendo pantalla si es que no meto las patas con el tema tecnológico. Se ve bien, Fran. Súper, muchas gracias. Ya, entonces vamos a comenzar. Quiero probar si puedo avanzar o no, si me deja o no. Y ahora sí, es típico que me pilla la tecnología, pero creo que lo resolví. Ya.
Entonces, comenzamos con los lineamientos de supervisión técnica para lo que es el presente año. La idea de la presentación del día de hoy, vamos a ir viendo de manera general los objetivos y pilares que tenemos en la supervisión técnica, cómo está comprendido y contenido el informe de supervisión y la validación de sus instrumentos. Vamos a también resumidamente, poder ir contándoles cuáles son las mejoras para este año, los desafíos, luego viene la pausa y vamos a tener, por supuesto, después el espacio de preguntas. ¿Ya? Dentro de lo que son el objetivo principal y central del proceso de supervisión técnica, como bien saben, hemos enfocado y reforzado el trabajo que se está haciendo a nivel nacional en cada una de las regiones en poder contribuir al bienestar integral. La idea es que los equipos y los profesionales de supervisión técnica puedan también ser un apoyo, un asesor respecto de cómo vamos trabajando con los niños y niñas, cómo los procesos de intervención se están llevando a cabo en cada uno de los proyectos ejecutados por ustedes, siempre enfocados en los estándares de calidad de la atención, la intervención y la evaluación que estamos brindando a los niños y sus familias. Como ustedes bien saben, el proceso de supervisión técnica se realiza no solamente a los colaboradores acreditados, sino que también involucra la supervisión a los proyectos de administración directa que ejecuta el servicio. Bien, la idea entonces acá es ir potenciando toda la gestión de los equipos interventores y favoreciendo el desarrollo del contexto terapéutico establecido en cada uno de los proyectos de funcionamiento que fueron adjudicados a través de un proceso de licitación. Importante señalar que los lineamientos de supervisión técnica este año, y como es de conocimiento de todos y todas, fueron aprobados a través de la resolución exenta 101, publicada el 17 de enero del 2025. Los lineamientos y cada uno de sus instrumentos y referencias técnicas ustedes pueden encontrar en la página web de nuestro servicio, que está a disposición de todos para que también puedan ir dándole lectura y revisión un poco más detenida de lo que vamos a ir conversando y explicando en la mañana de hoy. También contarles de que lo que es el proceso de supervisión técnica también está basado en lo que nos imparte la ley, que es el artículo 39, donde tenemos el deber y la obligación de efectuar un control a través de la supervisión y de los procesos de fiscalización que realizan otras áreas de nuestro servicio, en el marco de efectivamente poder verificar que cada uno de los elementos establecidos en nuestra norma técnica se están llevando a cabo y se está cumpliendo en base a lo que está reglamentado para nuestro servicio y cada uno de sus colaboradores acreditados. Bien. Dentro de los pilares que tenemos dentro de la ejecución de la supervisión técnica, destacamos 4 fundamentales y que la idea es que de manera permanente, de manera transversal, en cada uno de los procesos y acciones de trabajo que se realizan directamente con los proyectos, estén como base fundamental en cada uno de nuestro quehacer. Uno de ellos es el reconocimiento de los niños y niñas y los adolescentes como sujetos de derecho. Acá es uno de los temas principales que nosotros como servicio no podemos dejar de mirar, no podemos dejar de estar conscientes de que efectivamente podamos mirarlos en esta línea. Sabemos que los niños y niñas tienen los mismos derechos que tenemos como personas, es bajo el cumplimiento de los derechos humanos, además de los derechos específicos que los niños, niñas y adolescentes también tienen en base a la Convención de los mismos derechos. Por otra parte, está que la atención que se entregue hacia el trabajo con los niños y niñas debe orientarse al ejercicio efectivo de sus derechos, hacer uso de los derechos que a ellos les corresponden sin que exista ningún tipo de obstáculos en el ejercicio de ellos. También está la adopción de medidas y debe considerarse el interés superior de los niños y niñas y adolescentes al momento que se tenga que proponer o establecer alguna decisión importante sobre la protección integral de los derechos de ellos. Por lo tanto, siempre esta mirada tiene que estar considerada a lo largo de cada una de las intervenciones que se hacen y en la forma que también la supervisión técnica pueda abordar las asesorías técnicas y análisis de caso que se realicen con los equipos profesionales. Y además, un requisito primordial en su propio proceso es la consideración de sus opiniones y su participación, que es un elemento fundamental, que más allá de lo que se puede efectuar desde la supervisión técnica, más allá de esas instancias de retroalimentación que se realiza con los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias, también es un elemento fundamental de parte de cada uno de los
profesionales que forman parte de los proyectos, poder efectuar también estas instancias de cómo en la construcción de ese plan de intervención, al momento de ir armando todo lo que se espera para poder garantizar la protección de sus derechos, efectivamente esté sobre la mesa el trabajo de levantamiento de la opinión y una participación activa de los niños, niñas y adolescentes. La supervisión técnica es importante también considerarla como un recurso garante de los derechos de la niñez y adolescencia. Acá se espera que la supervisión técnica tenga alguna posibilidad de influir en restablecer el ejercicio de los derechos, donde más allá de que se considere una instancia de control, porque así lo está establecido y determinado por la ley, los lineamientos consideran ciertos aspectos que están muy vinculados a la asesoría, a los procesos de intercambio reflexivo, a los procesos de retroalimentación con cada uno de los equipos. Es poder generar instancias de análisis, instancias de poder revisar la metodología que estamos empleando, cómo estamos mirando los casos y de alguna forma todo en pro de lo que cada uno estamos mandatados hoy en nuestro quehacer, que es restablecer el ejercicio de los derechos y hacia ello debe ser enfocada la supervisión técnica. Si bien estamos llamados a dar cuenta y evaluar cómo se está ejecutando un proyecto, siempre la idea es mirarlo en esos espacios como una instancia de poder ir avanzando, de poder resolver aquellos nudos críticos, aquellas instancias que de alguna forma están complejizando el desarrollo de un proceso interventivo y que la mirada de un externo, de un tercero, pueda hacer aporte para poder avanzar en la ejecución de cada una de las actividades e intervenciones que estamos haciendo con los niños y sus familias. Por eso se busca entonces también que sea un modelo reflexivo de la práctica, donde en esta conversación que se efectúen con los profesionales, en estas instancias de poder ir viendo cuál es como lo vamos trabajando también con los DCE, hacia dónde se enfoca el juicio profesional, hacia dónde estamos mirando la tarea y la labor que tenemos en cada uno de los proyectos, efectivamente vaya garantizando no las largas permanencias de los niños en los proyectos, sino de qué acciones vamos a estar reforzando, mejorando y trabajando para poder conseguir prontamente la restitución de ese derecho, el egreso prontamente de cada uno de los proyectos de los cuales estén interviniendo, a fin de que cobre un poco más de fuerza el proceso de especialización que el servicio está buscando. Importante también es considerar el desarrollo de prácticas protectoras de derechos, que también es un elemento fundamental que necesitamos ir mirando desde la supervisión, cómo vamos instalando capacidades desde los procesos interventivos con los niños y sus familias, cómo se van desarrollando capacidades en ellos para efectivamente poder contar con todos aquellos elementos que permitan a las familias, según el contexto en el cual se está desarrollando, ir avanzando desde esa situación de desprotección hacia una de protección como corresponde en el cuidado de los niños y niñas. Y bueno, dentro de este recurso garante también está el poder garantizar lo que la ley también nos impone, que es lo que lo que señalábamos en un comienzo, perdón, que es la función de control, que está, si bien normada, nosotros desde la supervisión técnica hemos incorporado y hemos sumado es el proceso de la asesoría técnica, el proceso de retroalimentación, que es un elemento fundamental que tiene que existir al finalizar una supervisión técnica, que es ese espacio de conversación con el director del proyecto o con el equipo profesional, a fin de poder ir revisando aquellas principales observaciones que llevan al levantamiento de hallazgos y, por supuesto, al establecimiento de compromisos. Y también está nuestra función, que es el proceso de evaluación, por el cual ya se ha iniciado y se ha trabajado en lo que es el trabajo de los informes para prórroga en aquellos proyectos que cuentan con una evaluación técnica y financiera adecuada para su continuidad y que esperamos prontamente poder generar una actualización de lo que es la resolución de prórroga. Bien, eso en esta primera instancia. Con relación a los informes de supervisión técnica, nosotros actualmente tenemos, y como ustedes bien saben, están todos publicados en la página web del servicio, contamos con informes de supervisión por cada una de las modalidades que actualmente se están ejecutando, tanto de la oferta antigua como de la oferta nueva del servicio. Bien, entonces en este proceso de lo que es los informes de supervisión, los instrumentos y cómo vamos a ir trabajando, hemos mantenido la misma frecuencia que se tenían y se habían planteado en los lineamientos de supervisión de años anteriores, como es en el caso de los proyectos de diagnóstico,
mantener una frecuencia que es trimestral, a lo menos trimestral, los proyectos ambulatorios que se establecen también con esta misma periodicidad, y en la oferta de cuidado alternativo familiar se establece de manera bimestral. Para el caso de cuidado alternativo residencial, como bien saben, tenemos dos acciones súper importantes que, por un lado, está esta supervisión bimestral, que obviamente en el sistema residencial muchas veces se incrementa más de lo establecido por lineamiento, y además lo que son lo esperado, que son las supervisiones técnicas de manera trimestral en horario no hábil. Aquí en horario no hábil pueden ser aquellas supervisiones que se realizan de manera nocturna o las que son de fin de semana o festivo, ¿ya? Esa es la frecuencia que hoy nosotros establecemos por lineamiento de supervisión técnica. Sin embargo, nuestra ley establece de que en el artículo 39 a lo menos debe efectuarse una supervisión técnica semestral. Cada dirección regional cuenta hoy con la formulación de un plan regional de supervisión técnica. En base a ese plan regional, ya la situación o condición a nivel territorial, a nivel de recurso humano que exista en cada una de las unidades de supervisión y fiscalización, se pueden ir ajustando estas frecuencias de supervisión técnica. Entonces acá ustedes posiblemente se van a encontrar con algunos proyectos que son visitados con una frecuencia inferior a la indicada en los lineamientos de supervisión, pero eso se debe principalmente a la propuesta, a la flexibilización de los lineamientos en el marco de considerar las condiciones a nivel local, las condiciones a nivel territorial y por supuesto de lo que va de alguna forma sucediendo en cada una de las direcciones regionales, dándoles un poco más de autonomía en cómo vamos ajustando según las necesidades o la criticidad de algún proyecto, la posibilidad de incrementar o no estas supervisiones técnicas. Siempre el lineamiento da un marco de hacia dónde queremos de alguna forma establecer la frecuencia de visitas, pero siempre este marco no debe no dar cumplimiento a lo que nos indica la ley de nuestro servicio. En los informes de supervisión técnica que tenemos actualmente vigentes, estamos hoy trabajando con 4 grandes ámbitos y que ustedes ya deben conocer, que son los mismos ámbitos que se abordaron durante el año 2024, y para este periodo estamos manteniendo la misma estructura. Cada ámbito está compuesto por dimensiones y cada una de esas dimensiones cuenta con criterios de evaluación, los cuales están complementados con referencias técnicas que vienen de alguna forma a orientar el proceso de calificación o validación de lo que se está observando en esa supervisión técnica. Bien, en respecto de los 4 ámbitos generales, porque no me voy a detener ni en las dimensiones ni en las referencias técnicas, igual están todos disponibles, como les decía recién. Tenemos el primer ámbito, que es la retroalimentación directa de la gestión del proyecto, que lo que busca responder este ámbito son las percepciones de los y las participantes acerca de la satisfacción en la atención brindada. Acá es una instancia donde se considera la voz del niño, la niña, el adolescente o joven junto con sus familias también para poder ir conociendo en definitiva cómo van avanzando en los procesos de intervención, cómo es la calidad de la atención que están siendo recibida por parte de los profesionales y a partir de estos resultados poder entonces efectuar también un espacio de conversación con el director de proyecto, con equipo profesional en caso que corresponda, a fin de generar entonces aquellos compromisos de mejora de acuerdo a la percepción entregada por cada uno de los participantes. Otro de los ámbitos que cuenta el informe de supervisión técnica es la gestión del proyecto, que acá lo que busca responder cuáles son las condiciones materiales en las cuales está funcionando el equipo, la dirección, el proyecto en sí. Y además nos enfocamos en la gestión de personas en términos de su idoneidad, especialización y experiencia. Todo esto es de acuerdo a lo comprometido por cada uno de ustedes en el proyecto de funcionamiento, en la carta de compromiso y obviamente en ese proceso de licitación por el cual se adjudican, siempre ajustado a lo que nos establece las bases administrativas, las bases técnicas y las orientaciones específicas de cada una de las modalidades de atención. Otro de los ámbitos que también consideramos en el informe de supervisión es la gestión metodológica del proceso de intervención o evaluación en el caso de los proyectos de diagnóstico. Y la idea es poder revisar, ver que el equipo ejecutor del proyecto realiza oportunamente acciones para la pronta restitución de derechos de cada niño, niña y adolescente.
Si bien hablamos de la oportunidad, acá en este ámbito nos enfocamos también en la calidad del contenido, cómo se están efectuando esos procesos de intervención, cómo se van los avances. La idea es que en esta instancia también podamos tener algún momento de análisis de casos, algún momento de poder ver cuál va a ser el proceso de trabajo que están ejecutando con los niños y sus familias, y de esta manera también efectuar una evaluación de ello, ¿ya? Toda la gestión metodológica, como bien les decía, va más allá entonces de ver solo la oportunidad, sino queremos que también reforzar lo que es la calidad y que los compromisos que se establezcan con el proyecto estén enfocados y trabajados en esa misma línea. Y por último, el ámbito asociado a hechos contingentes o de crisis, que acá lo que se busca responder es que el equipo ejecutor del proyecto realice en tiempo todas las acciones pertinentes destinadas a interrumpir, denunciar los hechos, contener y proteger a cada niño, niña o adolescente. Esto enmarcado principalmente cuando hemos tenido que aplicar la resolución 154 o 155 o cualquier otro evento que de alguna forma amerite poder revisar en el marco de una situación de contingencia o urgencia cómo responde el equipo para garantizar efectivamente la protección de los niños y sus familias. ¿Bien? Luego, en lo que está referido al proceso de validación y análisis de confiabilidad, que era uno de los puntos que queríamos comentarles también hoy, nosotros como servicio hemos iniciado con cada uno de los instrumentos de la oferta nueva que va surgiendo, que se van licitando, como fue el caso de los DC y los AFT. Hemos elaborado al momento de construir ese instrumento acciones vinculadas con poder validar y evaluar la confiabilidad de ellos, ¿ya? El proceso de validez que se realizó durante el año 2023, que fue cuando aparecieron los DCE y posteriormente con los instrumentos de AFT, se trabajó a través de una validez de contenido donde nosotros pedimos apoyo a un grupo de expertos que nos pudieran de alguna forma aportar en lo que es precisamente la validación de estos instrumentos. Y por otra parte, trabajamos con lo que fue la validez de constructo y que el objetivo de esto es verificar si el instrumento efectivamente mide lo que teóricamente fue, para lo cual fue diseñado. ¿Bien? Acá en este proceso de validación trabajamos tanto, en el caso de los DCE, trabajamos con expertos tanto internos como externos, en consideración que contamos con el apoyo de la Universidad Diego Portales en lo que fue el proceso de capacitación para diagnóstico clínico especializado, así que contamos con profesional de esta universidad apoyándonos en lo que fue esta validación de juicio de expertos. Y en el caso de AFT y PF, como lo que buscamos es que precisamente los expertos a seleccionar para poder apoyarnos en la validación del instrumento conozcan en profundidad la orientación técnica, lo que es el proceso de trabajo en esta línea. Nos centramos principalmente en expertos internos, ¿ya? Dentro de lo que fue este proceso de validación, se evaluó en base a 4 variables en las referencias técnicas asociadas a la claridad, relevancia, pertinencia y operatividad, uno de los criterios que se propuso para estos nuevos instrumentos de supervisión técnica. ¿Bien? Paralelo a eso, una vez que ya se validó el instrumento, se inició el proceso, por lo tanto, de aplicación. Se fue trabajando desde lo que cada uno de los supervisores técnicos fue abordando en los distintos trabajos con los proyectos y procedimos a lo que fue el proceso de medición de la confiabilidad. En este proceso utilizamos el alfa de Cronbach para poder verificar si efectivamente existía o no una correlación entre las variables que fueron medidas, instrumentos de supervisión que se aplicaron en toda la oferta de AFT y diagnóstico clínico especializado. Bueno, lo que buscamos acá en este proceso de confiabilidad fue efectivamente ver si las mediciones y los estándares eran consistentes o no entre sí, y si, lógicamente, cuál era el nivel de correlación entre cada uno de ellos. Dentro de lo que fue esta medición de confiabilidad, como ustedes bien saben, cuando se trabajó con el alfa de Cronbach, tratamos de ver la escala que lo que mide es entre 0 y 1, donde entre el 0,70 implica que hay una adecuada correlación
entre 0,8 y 0,90 hay una correlación ideal, y sobre el 0,90 significa que el instrumento está siendo muy redundante. En el caso de los instrumentos de diagnóstico clínico especializado, el resultado fue de 0,75, por lo tanto, estaba siendo un instrumento adecuado respecto de las variables que se estaban trabajando, con las cuales se estaba midiendo, y en el caso de los instrumentos de AFT, el resultado de esta confiabilidad, la medición de la confiabilidad, arrojó un 0,77, siendo también adecuado respecto de las variables que estábamos midiendo, siendo estas estables y consistentes entre sí. ¿Bien? Toda esta información igual queremos como dejarlas a disposición. Tenemos un informe de este proceso de validación y análisis de confiabilidad que se hizo a diagnóstico clínico y AFT, que esperamos poder dejarlo a disposición prontamente en la página web del servicio. Respecto a lo que son las mejoras para este año 2025, queremos hacerle mención de 4 elementos importantes a considerar. Por un lado, está lo referido a lo que es la asesoría inicial para todos los nuevos proyectos. En la propuesta de los lineamientos, cuando se empezó a construir y lo que se trabajó durante el año 2024, principalmente en la oferta residencial, se observó, más bien, bueno, desde el último trimestre del año 2023 se comenzó a trabajar con un proceso de asesoría para todos los proyectos de cuidado alternativo residencial. Trabajo que fuimos revisando sus resultados, los avances, las acciones de acompañamiento que el equipo de supervisores realizó con varias residencias, y durante el año 2024 se mantuvo igualmente esta acción. De alguna forma, el impacto, la opinión entregada desde los proyectos residenciales y desde los mismos supervisores técnicos fue bastante favorable respecto de generar estos espacios de asesoría, sobre todo cuando una oferta recién comienza, cuando está partiendo por primera vez, y sobre todo cuando estamos hablando de cuidado alternativo residencial, donde el desafío es mayor, donde el poder instalar un proyecto residencial, el empezar el tema más operativo, es un costo no solamente económico, sino que también a nivel técnico implica un desafío gigante para los equipos que están comenzando. Entonces, la idea no era iniciar de inmediato una supervisión técnica donde tuviésemos que levantar millones de hallazgos. La idea era poder generar este espacio como bien decimos, de una asesoría, de generar esta instancia de acompañamiento, de poder establecer este diálogo con los equipos profesionales para posteriormente ya comenzar con la supervisión técnica en sí respecto del levantamiento de hallazgos si es que existiera o si era necesario. ¿Bien? También dentro de las modificaciones para este año se incorporaron entonces más instrumentos para la asesoría inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que como les mencionaba recién, trabajamos primeramente con la oferta de cuidado alternativo residencial, y para este año se determinó que fuera para todos los proyectos. Por eso se elaboraron y se diseñaron instrumentos específicos, tanto para esa asesoría de inicio como para lo que es el cierre de proyectos. ¿Ya? Las supervisiones de cierre focalizadas en la situación final de cada niño y adolescente también es otra de las modificaciones que hemos ido sumando, es poder establecer un informe específico donde el supervisor técnico puede ir dando cuenta de cada una de las gestiones que realizó el proyecto, el trabajo de despeje que se realizó con los niños, niñas y sus familias, hacia dónde se va a dar continuidad a la intervención, aquellos casos que definitivamente y en base al éxito del proceso interventivo tienen que ser egresados, y aquellos donde se pudiese especificar hacia dónde los niños están siendo derivados, qué nueva oferta finalmente es lo que los va a acoger en el marco de ese término de ese proyecto. Entonces se establece un informe de cierre que permita de alguna manera al supervisor, de manera resumida y clara, poder dar cuenta de cada una de las gestiones llevadas a cabo, los logros, los avances y obviamente aquellos hallazgos o compromisos que quedaron sin alcanzar la subsanación, producto precisamente del término de esta oferta. ¿Ya? Y por otra parte está también lo que es la eliminación de la nota técnica número 6 del año 2020. Esta nota técnica estaba enviada y era de conocimiento del servicio a través de un memorándum del Departamento de Protección de Derechos de Sename, que hablaba respecto de las prórrogas para la intervención.
Dentro de los lineamientos 2025 se establece la eliminación de esta nota técnica, ya que actualmente toda la oferta del servicio está trabajando directamente desde la derivación desde dos entes. Por un lado, a través de lo que son los tribunales de familia, por medidas de protección judicial, y además porque contamos ahora con la derivación desde las oficinas locales de la niñez a través de lo que son las medidas de protección administrativa. Como anteriormente en Sename contábamos con derivaciones o ingresos a los proyectos por demanda espontánea en alguna de las ofertas del servicio anterior, hoy esta forma de ingreso a nuestra oferta proteccional especializada no está indicada de esta manera. Por esta razón, el mantener o el que el supervisor técnico dictara si era correcto o no mantener la prórroga de un niño en un proceso de intervención va más de la mano de la decisión judicial o administrativa que pueda dictar el Tribunal de Familia o la OLN. Esta eliminación de la nota técnica número 6 no significa de que no existan instancias donde el supervisor técnico pueda tomar dentro de las muestras aquellos casos que se encuentren con una larga permanencia. Y cuando hablamos de larga permanencia, son aquellos niños, niñas, adolescentes o jóvenes que han permanecido en los proyectos más allá del periodo señalado por orientación técnica. Por lo tanto, el supervisor puede efectuar dentro de su selección de la muestra intencionada de casos a revisar aquellos niños que superen ese tiempo y poder trabajar entonces con cada uno de los profesionales y revisar en qué estado de situación se encuentra este proceso de intervención, qué es lo que ha llevado a la permanencia del niño en el proyecto, qué acciones están realizando para poder entonces ir avanzando de manera más oportuna, qué ha sucedido con la metodología de trabajo que quizás no ha sido acorde a la situación proteccional actualmente que tiene el niño, o si en definitiva alguna situación familiar ha determinado que tenga que el proyecto permanecer en el acompañamiento y velando por la protección de los niños. Por lo tanto, en ese marco es que hemos señalado en estos la no continuidad de esta nota técnica, porque la idea también era dejar de que este trabajo, que se volvió mucho más administrativo que técnico, pueda entonces tener y enmarcarse en base a lo que hoy nos determina la ley, en base a quiénes son los entes derivadores, que son Tribunal de Familia y la OLN, y además del proceso de asignación de cupos, que es lo que establece y realiza cada una de las direcciones regionales, según lo que nos señala nuestro artículo número 8 en la ley 21.302. ¿Ya? Dentro del proceso de supervisión técnica, entonces también en estas modificaciones, y acá como haciendo doble clic a lo que es aquellos proyectos que inician funcionamiento, tenemos como distintos hitos a considerar y que de lo que buscamos en esta instancia, como les decía hace un rato atrás, es efectivamente poder generar espacios de asesoría cuando un proyecto comienza por primera vez. Para este año, no importa cuál sea la modalidad, la idea es generar en la primera visita que realice el supervisor técnico, sea entonces con estos fines de asesoría, de acompañamiento, para posteriormente ya iniciar formalmente el proceso de supervisión técnica con los instrumentos específicos para ello. Acá la idea es que exista entonces este primer acercamiento al proyecto, que se efectúe el primer mes de funcionamiento y va a regir para todos los proyectos que ya sea por vía de licitación o hayan realizado una asignación directa por parte de la dirección regional de nuestro servicio. El foco es principalmente esa asesoría técnica y además generar un espacio de encuadre del proceso de supervisión técnica. En este encuadre resulta fundamental también, considerando que casi siempre los proyectos se conforman por equipos nuevos, que no conocen necesariamente cómo se ejecutó el proceso de licitación, cuál es ese proyecto de funcionamiento, es que también existe esta instancia de conversación, de socialización, de que se pueda revisar en conjunto hacia dónde está propuesta la matriz de trabajo, cuáles son los principales objetivos y cómo van a llevar a cabo las distintas actividades para alcanzar los resultados esperados propuestos en el proceso de licitación. Entonces, la idea es que esta primera instancia, pueda de alguna forma generar este reconocimiento mutuo, puedan los nuevos equipos conocer, empaparse hacia dónde se enfoca la supervisión técnica, cómo se estructura nuestro servicio, pero además puedan también tener en esta instancia un levantamiento, pero de observaciones. Ya no los vamos a llamar hallazgos, no vamos a establecer compromisos, pero sí observaciones que en estas instancias
de observación, de recomendaciones que pueda hacer el supervisor técnico, se pueda avanzar en la solución de aquellos elementos que están un poquitito más débiles, que obviamente al comenzar un nuevo proyecto son necesarios a tener en consideración para mejorar, ya sea en materia de recursos humanos, del equipamiento, de la operativa y también de lo que es la orientación técnica, metodología de la intervención y el proyecto de funcionamiento propiamente tal. Con este levantamiento, esta primera asesoría técnica que se realice, el supervisor técnico deberá entregar estos resultados, esa observación que realice, al equipo de implementación de la dirección regional, a fin de que el implementador, el analista de implementación del servicio, pueda efectuar entonces el acompañamiento en los meses posteriores. Y luego ya se efectuará la supervisión técnica como está establecido en nuestros lineamientos de supervisión. ¿Bien? Entonces, en esta asesoría técnica inicial, como les comentaba recién, va a ser entonces una instancia de cooperación, una práctica colaborativa, respetuosa y reflexiva. La idea es poder ir resolviendo la mayor cantidad de dudas que se tengan y, como les decía recién, entonces este levantamiento de observaciones como a modo de resumen, para que lo puedan tener en consideración y en conocimiento de que eso es lo que esperamos que ocurra en esa primera instancia y que tiene un instrumento específico para ese momento. La duración de la asesoría inicial, en el caso de los proyectos de cuidado alternativo residencial, se realizará los primeros 3 meses de modo continuo, ¿ya? Y luego ya se procede a la supervisión técnica como está establecida por lineamiento, que es de manera bimestral. En el caso de los proyectos del FAE, se va a realizar durante el primer mes de funcionamiento y luego se espera al bimestre siguiente cuando ya se efectúe la supervisión técnica formal. Y en el caso de los proyectos ambulatorios, también se va a efectuar de la misma manera durante el primer mes de funcionamiento y luego de manera trimestral se continúa con el proceso de supervisión técnica. Luego de cada uno de los hitos, como les decía recién, se va a entregar los resultados de estas visitas, de estos espacios de asesoría técnica inicial al equipo de implementación a fin de que ellos también puedan ir acompañándolos a ustedes en el marco también de gestionar aquellas observaciones que fueron revisadas, conversadas y analizadas en esta visita del supervisor técnico. Para el caso de lo que es los proyectos que finalizan funcionamiento, lo que vamos a trabajar y hacia dónde estamos enfocados en la supervisión técnica va muy de la mano de lo que ya hemos venido haciendo hasta ahora, que por un lado es establecer estas coordinaciones con el proyecto, donde se les insta a que puedan realizar primeramente el estudio o despeje de la situación proteccional del niño, niña o adolescente, a fin de poder revisar cuál es la situación, cómo se va a dar continuidad a este proceso interventivo, si requiere o no la derivación a otro proyecto, si será necesario efectivamente poder conectar a lo mejor con otro tipo de proyectos ambulatorios en base a los avances o retrocesos en el proceso proteccional. También acá el proyecto debe realizar entonces las acciones de comunicación a las participantes sobre el cierre del proyecto. Esto incluye obviamente a la familia, a los niños, niñas y adolescentes. Y además efectuar las gestiones ante el Tribunal de Familia o aquella instancia que haya efectuado la derivación directa del niño a el proyecto que está en este proceso de cierre. Y desde la supervisión técnica vamos a continuar con el proceso de aplicación de la nota técnica número 5, que es la versión 2 del año 2021, donde da la pauta de cada una de las acciones que el supervisor técnico debe efectuar en el marco de este proceso de cierre. Se efectúa también un seguimiento de cada una de las acciones que está realizando el proyecto respecto al punto que les mencioné recién. Y esta frecuencia de cuán seguido se va a generar este proceso de acompañamiento y supervisión a los proyectos que finalizan va a estar determinado por la situación particular de cada uno de los proyectos y la situación particular también de ese territorio. Ya no está establecido de que haya que ir mensualmente o cada 15 días, sino que cada dirección regional y cada unidad de supervisión y fiscalización va a ir evaluándolo en el marco de cómo se va dando en específico el estado o situación del proyecto. Y luego se entrega y está disponible entonces el informe de supervisión que da cuenta del estado general de finalización del proyecto y la situación particular de los niños, niñas y adolescentes en ese proyecto. Los desafíos para este año 2025. Bueno, tenemos varios elementos acá
a considerar, a trabajar, y que de alguna forma tenemos que hacerlo también en conjunto, no solamente con lo que es el trabajo interno del servicio, sino también con toda nuestra red de colaboradores, y partiendo siempre por lo que es el reforzar el nuevo paradigma de la situación de protección y desprotección de los niños, niñas y adolescentes. Hoy, como ustedes bien saben, todas las orientaciones técnicas estamos dando un giro de lo que siempre fuimos trabajando y enfocándonos respecto de niveles de complejidad, donde de alguna forma centrábamos la responsabilidad en el niño sobre su situación de vulneración, haciéndolos a ellos cargo y calificándolos y clasificándolos según lo alto, mediano o cuán complejo era el caso o la situación también de conducta y comportamiento del niño. Esa era nuestra forma en el servicio anterior de ir mirando la situación proteccional, y hoy estamos transitando efectivamente hacia lo que es su situación en específico de protección y desprotección, con las 4 dimensiones que nos indica el trabajo del levantamiento de diagnóstico clínico, 4 dimensiones que también cada uno de los proyectos, en la medida que avancemos en la instalación de la nueva oferta, tienen que tenerlas a la vista al momento de diseñar sus planes de intervención individual. Entonces, en esa línea cobra un rol muy fundamental cómo el supervisor técnico puede acompañar ese reforzamiento de este nuevo paradigma, mirándolo siempre de manera mucho más integral, y también viendo efectivamente que los planes de intervención no solamente sean únicos, sino que también evitemos lo que es la estandarización de la problemática y podemos enfocarnos en el contexto en el cual se desarrolla el niño, las herramientas de la misma familia y cómo el niño va vivenciando también su situación de vulneración por la cual él fue víctima. También desde la supervisión buscamos contribuir técnicamente en el proceso de transformación e instalación de la nueva oferta programática. El servicio pasa a ser muchas veces, a través de la supervisión técnica, los ojos de cómo estamos viendo que nuestra oferta va avanzando, cómo efectivamente los procesos de intervención van teniendo un éxito, dónde están los nudos críticos, cuáles son los nuevos desafíos. Entonces ahí la mirada del supervisor, que va a ser mucho más integral porque es diversa la oferta que supervisan, puede también puede ir generando también esta contribución, no solamente a lo que es levantar la evidencia de lo observado en los proyectos y en el territorio, sino también cómo podemos eso ir aportando en lo que es materia de construcción de nuevas orientaciones técnicas, ¿no? También dentro de los desafíos está continuar con el proceso de cierre de la oferta ligada a las modalidades del anterior servicio, acorde con la instalación de las nuevas líneas de acción. Acá esto va a ir avanzando en el marco de que vayamos levantando nuevas licitaciones en la medida que vamos generando y diseñando las nuevas orientaciones técnicas para las otras líneas de acción y las otras modalidades que aún quedan pendientes de realizar. Entonces, obviamente, este proceso va a ir muy de la mano, ¿no?, en cómo se vayan dando también las futuras adjudicaciones de los nuevos proyectos. También en el proceso de supervisión buscamos poder levantar lo que es el funcionamiento global de los proyectos en cada una de sus supervisiones. Acá, cuando estamos viendo lo que son la construcción, lo que es la validez y confiabilidad de los nuevos instrumentos de supervisión, lo que vamos leyendo, el contenido que están teniendo los informes, la idea es que puedan describir de la mejor manera posible cómo están en la operativa estos proyectos efectivamente cumpliendo sus propósitos para la ejecución. Y a partir de esa mirada, de ese funcionamiento más global, podamos ir generando entonces los aportes tanto para el proyecto o aquellos elementos necesarios de considerar para poder avanzar en el ejercicio de la protección de derechos que, como tanto funcionarios públicos como proyectos colaboradores acreditados, tenemos como propósito y misión. Bueno, también dentro de estos desafíos está lo que es la validación y medición de confiabilidad de todos los instrumentos que vayan apareciendo de la nueva oferta. Como actualmente finalizamos hace poco una licitación de los modelos residenciales, que es una nueva oferta en el marco de que sus orientaciones técnicas fueron actualizadas, estos instrumentos también serán ajustados y pasarán por el mismo proceso de validación y de confiabilidad por los cuales ya se realizó los de DCE y los de AFT, ¿ya? Y uno de los últimos elementos que también lo tenemos como desafío es entonces lo que es el proceso de evaluación anual de convenios. Este proceso, si bien actualmente está vigente a través de lo que son las prórrogas para aquellos proyectos que están con convenio vigente, lo que se va a trabajar y lo que ya está
casi a puertas de poder salir, está actualmente en las últimas revisiones, es la evaluación de convenios y su prórroga. Por lo tanto, una vez que ya contemos con este documento, también será socializado, será informado, va a tener un instrumento específico también para esta evaluación y una vez que ya eso esté aprobado por resolución exenta, lógicamente será publicado y también generaremos una instancia o un espacio específico para poder informarles y contarles en qué consiste esta evaluación anual de convenios, que sin duda es una instancia importante que se había dejado de hacer, que había estado suspendida por varios años y que hoy se quiere volver a retomar, en el marco de también lo importante que resulta el ir reflejando el trabajo, en resumen, de alguna manera, cuál ha sido el desempeño que ustedes han ido teniendo año a año, de acuerdo a la duración de cada uno de los convenios que tienen vigentes con el servicio. Y bueno, en lo que es ya específicamente dentro de nuestros desafíos del proceso de supervisión técnica y que de alguna forma va de la mano con todas las acciones que debemos ir realizando en conjunto con las otras áreas técnicas que conforman el servicio, es lo que está enfocado en la gestión de la información y el conocimiento, donde, como ustedes bien saben, nuestro proceso de supervisión técnica cuenta con un módulo específico en el SIS, un módulo de supervisión, de la que tienen acceso cada uno de los profesionales de supervisión técnica a nivel nacional, donde se encuentran registrados los informes y de estos cómo se van generando reportes específicos sobre la información que es entregada por los profesionales de la supervisión. En este módulo nosotros vamos entonces armando una data y la idea es que esa cantidad de recopilación de antecedentes de cómo está ejecutado cierto proyecto, cómo las referencias técnicas van tomando carne respecto de la atención que se está entregando del proceso de intervención, cómo está evaluado, vamos haciendo uso de toda esa información a fin de entonces ir generando propuestas más específicas de cómo podemos avanzar, mejorar, dónde quizás estamos en un status quo que necesitamos poder revisar o puntualizar, o cómo también podemos ir levantando ciertas buenas prácticas del quehacer de los proyectos. Acá siempre hay que tener en consideración que la pega que hace el supervisor técnico en terreno también significa un levantamiento de información que está basado en evidencia, es el respecto del quehacer de cada uno de ustedes y cómo esto de alguna forma se contiene en estos informes y nos va dando muestra del comportamiento que ustedes van teniendo y como les decía hace un ratito atrás, de manera global, porque el instrumento lo que busca también es que se aplique en su totalidad, lo que nos va a permitir ir comparando avances, retrocesos o una pausa que pueda estar teniendo el proyecto respecto de su desempeño y su quehacer, y dónde quizás están aquellos nudos críticos que no nos permiten avanzar. Hay ciertos hallazgos, compromisos que se generan desde la supervisión técnica que muchas veces sentimos que no es de propia gobernabilidad del director de un proyecto. Hay veces que el director de proyecto está haciendo las mayores gestiones para poder avanzar, sin embargo la supervisión técnica se ve en la obligación de poder calificar con una mejor nota quizás un desempeño, pero es ahí donde ese hallazgo que se levante va a implicar de otra serie de acciones que no necesariamente, como les digo, van a ser exclusiva responsabilidad del director de proyecto, sino que va a generar también la acción o la participación más activa de otras áreas técnicas de nuestro servicio y además desde el colaborador acreditado desde el nivel central, cosa de que podamos ayudar a avanzar al proyecto en esa observación, en ese hallazgo que se levanta. La idea de la supervisión no es levantar hallazgos por levantar, por llenarnos de compromisos quizás, sino que efectivamente tenemos el deber y la obligación de ir generando aquellas observaciones, aquellos elementos que hay que mejorar, reforzar, pero cuando ya un director de proyecto se encuentra como muy atado de mano porque no logra avanzar en la solución de es ahí donde necesitamos entonces generar esta toma de decisiones mucho más eficiente y más efectiva, y es generando entonces esa sinergia organizacional, el contacto con otras áreas técnicas, la comunicación con el colaborador acreditado, a fin de que podamos entonces activar los recursos necesarios para poder apoyar al proyecto y obviamente llegar así a la mejora continua, que más allá de poder calificar bien o mal un proyecto, esa mejora continua va a impactar en la calidad de atención, en la intervención y en el apoyo a los niños, a las niñas, a los docentes y sus familias respecto de la poder restituir y proteger esos derechos. Entonces,
esto significa un desafío muy grande, porque la idea no es dejarlo, esa observación o esa situación quizás deficiente de un proyecto solamente en la conversación director-supervisor, sino que efectivamente podamos movilizar esta sinergia que les explico recién para poder avanzar en resolver la situación de criticidad, en poder subsanar ese hallazgo y en efectivamente ir avanzando a otro tipo de logros, que ya la conversación y el análisis de los casos vaya en otro nivel, en otra profundidad, pero siempre centrado en esa mejora continua. Y es ahí donde queremos apuntar. No es un trabajo fácil, no es un trabajo, no ha sido sencillo, pero sí es uno de los énfasis que nosotros hemos ido impartiendo a los supervisores, que hemos tratado también desde acá poder verlo con las otras áreas técnicas y por supuesto como principal aliado al equipo de gestión de colaboradores, con quienes vamos en conjunto revisando aquella necesidad de comunicación con las instituciones a nivel central para poder apoyar en las mejoras y en los avances de lo que es en la ejecución y funcionamiento y por supuesto la calidad de la atención entregada a los niños y sus familias. Bien, eso para que puedan ahora ir dando cuenta de sus preguntas, consultas, dudas. Alvarito. Muchas gracias, François. Estimados y estimadas, bueno, vimos que hay hartas preguntas, hay algunos comentarios que estaban pidiendo ayuda por otros temas que tienen que ver con los informes de DCE ingresados a SIS. De todas formas, estamos tomando nota respecto a esas dificultades para ver cómo podemos ayudar a gestionar la solución. Sin desmedro de eso, les quiero invitar a que no perdamos el foco de esta instancia para que así podamos sacar el mayor provecho posible a este espacio que el equipo de supervisión técnica de acá, la Dirección Nacional, dispone para nosotros. Entonces, siendo las 11:26, si no me equivoco, déjenme ver el horario. Pero vamos, perfecto, François, Totalmente británica, pues Álvaro. me encanta. Oye, entonces retomamos a las 11:40 para dar respuesta a las preguntas respecto a materias de supervisión técnica. Insisto, vamos a tomar nota de todos los otros puntos y vamos a ayudar a ir buscando las soluciones. Pero a las 11:40 retomamos entonces para responder a lo que se fue sistematizando del chat. Eso. Nos vemos entonces en 15 minutillos más.
Muy bien. Estamos entonces ya para ir retomando con este espacio para responder a las principales preguntas que fueron surgiendo. Así que, François, ya tienes, te vamos a poner en primer plano para que todos te podamos ver muy bien. Perfecto. Así que todo tuyo el espacio ya y tienes la mayoría de las preguntas que te entregó Estupendo. Martín. Estupendo. Ya, bueno, voy a responder algunas de las consultas. Hay varias que se repiten. Obviamente después cuando el equipo de gestión de colaboradores nos mande ya el consolidado, nosotros vamos a darle respuestas de manera formal a través del informe que se realiza con el equipo de Álvaro y Martín. ¿Ya? Bueno, hay varias consultas que están como muy similares entre sí. Así que voy a tratar como de poder abarcar lo mejor que se pueda en estos minutitos que me dan los chiquillos. Bueno, hay una de las consultas que nos hacen respecto de los ámbitos 2 y 3 de nuestro informe de supervisión técnica, donde consultan qué pasa con aquellos proyectos que no tienen carta de compromiso en cuanto a lo material y gestión de personas. Me refiero a proyectos que vienen desde Sename y aquellos entregados vía asignación directa. Si contarles de que si hay proyectos que vienen desde Sename, lo que es la carta compromiso tanto de equipamiento como de recurso humano, equipamiento de infraestructura y de recurso humano, esa se viene implementando desde las licitaciones, si no me equivoco, desde el año 2018 en adelante, y previamente era parte integrante del proyecto de funcionamiento el especificar el tema de equipamiento e infraestructura y el tema de recursos humanos. Por lo tanto, cualquiera que sea la situación en el anterior servicio o en el nuevo servicio, tienen que existir aquellos compromisos que en ese proyecto, en ese momento, al adjudicarse y firmar convenio, se indicó cómo iban a operar y cómo iban a funcionar. Por lo tanto, ahí, si tienen todavía dudas específicas sobre su situación, les recomiendo poder conversarlo con la institución, con el colaborador acreditado, porque esa información sí la debe tener, la debe manejar, por más antigua que sea, ¿ya? Entonces, esas eran las vías previo a Sename, o sea, durante Sename, estaban entonces en el proyecto de funcionamiento, luego aparece la carta compromiso, y en este servicio se ha trabajado y se ha operado solo desde lo que es la carta compromiso. Si es un proyecto con asignación directa, la asignación directa se efectúa bajo las mismas condiciones que un proceso de licitación. Por lo tanto, igualmente una asignación directa debe presentar un proyecto de funcionamiento, debe presentar las cartas compromiso, las mismas condiciones indicadas en las bases administrativas y, lógicamente, también cumpliendo dentro de la propuesta metodológica lo establecido por orientación técnica. Entonces, también ahí poder revisarlo directamente con su institución, porque el convenio, al momento de ser firmado por asignación directa, va a regir las mismas reglas del proceso de licitación. ¿Ya? Con relación a lo que es la nota técnica número 6, donde habían como varias consultas, en una de ellas nos indica si en la carpeta individual solo se debe mantener la resolución de tribunal que mantiene vigente la medida. Efectivamente es así. Es importante que en la carpeta, como tanto el Tribunal de Familia o en el caso de las OLN, van indicando ellos en sus actas cuál es la condición, cuántos meses más se va a volver a revisar la situación proteccional del niño o derechamente puede solicitar el egreso de él y su familia. Entonces, siempre es importante mantener esos verificadores y esos respaldos en carpeta al momento que tengan que ser analizados en alguna situación de caso, alguna asesoría que se vaya a prestar o también en la revisión y control propiamente tal, ¿ya? Bueno, y como les digo, estamos tratando de avanzar hacia carpetas más digitales, ojalá. Así también lo están tratando de intencionar en las orientaciones técnicas. Entonces es importante poder ir haciendo el ejercicio de las carpetas físicas y además de lo que son las carpetas digitales. Pero siempre su respaldo va a ser la resolución de tribunal, que de alguna forma siempre efectúa este espacio de revisión de medida a través del informe de avance que ustedes entregan. Ellos van determinando y decretando la continuidad o no. Además, así también como la sugerencia que ustedes como proyecto pueden realizar o solicitarle al tribunal sobre que ya se contaría en egreso o preparado para el egreso el niño o la niña con su familia, ¿ya? Entonces, eso por ese lado. Y como les digo, la nota técnica número 6, al indicarla o hacer la mención en lineamiento de supervisión que señala su no continuidad, la eliminación de esta nota técnica, la resolución 101 es quien hace este acto administrativo donde explica e indica su no continuidad.
Por lo tanto, ese es como el acto administrativo formal respecto de la no continuidad. Por lo tanto, ya no es necesario que estén solicitando autorizaciones de prórroga, porque finalmente, y en el marco de lo que nos indica la ley, son los tribunales de familia o las OLN quienes indican la continuidad de manera formal del proceso de intervención del niño al interior del proyecto. También nos consultaban acá respecto de los proyectos PDE y PDC, de que lógicamente todo lo que es el circuito 24 horas es un circuito que principalmente le llamamos por demanda espontánea, pero también está con la lista PCI, donde también ellos reciben los ingresos de los niños y niñas. Bueno, hay un memorándum un poquito antiguo, pero sigue vigente, que tiene el servicio, que es el memorándum 128 de diciembre del año 2021, donde se imparten indicaciones respecto de cómo se va a proceder con el ingreso de los niños en el marco de que se había aperturado el nuevo servicio. Como la ley es súper clara en relación a que van a haber solo 2 líneas de ingreso, que es lo que le decía recién, por medida de protección judicial y ahora desde agosto del año pasado por medida de protección administrativa, en este memorándum se especifica que esa situación iba a ser distinta respecto de las OPD y respecto de los proyectos del circuito 24 horas. Gran parte de las OPD hoy ya estamos en proceso de cierre, en el marco de que se están aperturando las OLN, aún nos quedan algunas OPD en algunas regiones, pero los proyectos del circuito 24 horas aún están en este híbrido, ¿ya? Sin embargo, igual hay procesos de asignación de cupos a nivel regional. Independiente de esta forma de derivación que esté teniendo el proyecto del circuito 24 horas, también queda derogada para ellos la nota técnica número 6 y como les decía recién, la supervisión técnica puede, a través de la muestra intencionada que realice, tomar casos con larga permanencia que superen los tiempos establecidos por orientación técnica para poder revisar cuál es la situación en el marco del avance, la metodología de trabajo, cuáles han sido los aciertos o desaciertos en el proceso interventivo y los argumentos a la base que llevan a que ese niño o adolescente permanezca en el proyecto. Bien, entonces tenemos que ir funcionando en el marco de lo que nos indica la ley y es lo que establece en el artículo 19 de la 21.302, que es que el director regional es quien asigna el cupo para el ingreso de los niños a la oferta especializada en el marco de la solicitud realizada por el Tribunal de Familia o las OLN. Bien, eso como para poder ir despejando lo mejor posible ese punto. Y por otro lado, nos preguntaban que en el caso de los proyectos que se encuentran con resolución de urgencia, también se aplicará el proceso de evaluación de desempeño anual. Y después preguntaban, ¿los proyectos con RU también mantienen procesos de supervisión técnica y procesos de fiscalización? Bueno, aquí contarles que los proyectos, para quienes no manejan la información, los proyectos con resolución de urgencia sí se mantienen con supervisiones técnicas vigentes. Posiblemente pueda darse fiscalización en el marco de lo que es la protección a los derechos de los niños, podría generarse un proceso de fiscalización y también se mantiene lo que es la supervisión financiera administrativa, ¿ya? Aunque no estén con convenios vigentes, hay una transferencia de recursos, de fondos, que es el aporte financiero del Estado, que obviamente debe seguir monitoreándose, revisándose, aun cuando esté con RU. Sin embargo, cuando se consulta por la evaluación de desempeño anual, la evaluación de desempeño anual no rige para los proyectos con RU, porque la normativa es clara, ya que las evaluaciones de convenios se realizan para aquellos proyectos que tienen convenios vigentes. Las resoluciones de urgencia, como bien se indican, es ante una medida urgente, producto de que no ha sido posible mantener ese convenio vigente, producto de que caducó, de que no ha sido posible efectuar una licitación en ese instante y amerita tomar esta medida transitoria urgente para poder garantizar la continuidad de la atención de los niños y niñas. Así que en esos casos, cuando salga la resolución de evaluación de convenios, no va a aplicar para aquellos proyectos que estén con esa condición. ¿Ya? Y bueno, obviamente como les comentaba recién, una vez que ya la evaluación de convenios esté revisada por todas las jefaturas, ya fue trabajada con las 3 divisiones y con las direcciones regionales, una vez que esto esté aprobado por resolución exenta, ahí vamos a pedirle apoyo al equipo de gestión de colaboradores para entonces generar una instancia específica y poder contarles en qué va a consistir la evaluación de desempeño, cómo lo vamos a ir evaluando. Lo estamos haciendo muy apegado a cómo nos indica la ley, que tenemos 4 objetivos fundamentales que evaluar, revisar
y esto va a tener su instrumento, como les decía recién, sus referencias técnicas y ciertos niveles de evaluación. Esta evaluación, como les digo, la idea es que se efectúe en aquellos convenios, o sea, en todos los convenios, pero obviamente cuando tenemos convenios con una duración de 3 años, vamos a tener evaluación de convenios en el año 1, en el año 2 y en el año 3 se vuelve a evaluar, pero ahí se determina la prórroga. Y la prórroga se hace por la misma cantidad de tiempo por el cual el convenio estuvo vigente o estuvo adjudicado en un comienzo. ¿Bien? Ya esto da por cualquier tipo de duración de convenio, un convenio que dure 1 año, un convenio que dure 3 años, todos van a pasar por este mismo proceso. El requisito es que esté vigente para poder aplicar esa resolución. Así que una vez que ya la tengamos aprobada, entonces ahí vamos a ir a buscar una fecha para poder reunirnos nuevamente, poder explicarles en qué va a consistir y así también los plazos con los cuales se va a trabajar para poder efectuar esa evaluación, espacio que también se espera pueda aplicar según los tiempos, lo que sea también la retroalimentación a ustedes de cómo se va a dar este proceso. ¿Bien? Eso, Álvaro y Martín, como preguntas como los temas principales y que obviamente después específicamente podemos ir puntualizando. Gracias, Fran. Sí, yo solo reforzar lo que plantea François respecto a las preguntas que ya han ingresado en el chat y que no logramos dar respuesta ahora. Por supuesto que al final de la jornada, luego cuando enviemos el informe, irá todo ese detalle. Estimados y estimadas, ahora tenemos un espacio de preguntas de micrófono abierto. Para esto les pedimos que por favor puedan utilizar la herramienta de participar o levantar la mano, una manito que sale arriba, y así nosotros les vamos a poder ir habilitando su micrófono para que pueda hacer su pregunta o su comentario. Les vamos a pedir también que en la medida de lo posible, entendiendo las dificultades de conectividad que hay a lo largo del territorio nacional, puedan encender sus cámaras y hacemos que el diálogo sea lo más fluido y claro posible. Bien, tenemos la primera mano levantada, que es María Letelier. Vamos a ponerte en primer plano y ya vamos a habilitar enseguida tu micrófono. Ahí está habilitado, ahora tienes que activarlo tú. No puede activarlo. Déjame a ver si lo tengo. Voy a deshabilitar nuevamente el micrófono. Lo voy a habilitar nuevamente. ¿No te permite arriba activar el micrófono? Aún no. Veamos si es por algún tema con la conexión. Solange, que es la segunda persona que tiene la mano levantada, también te habilita el micrófono. Confírmanos, por favor, si puedes. Tampoco la puedes habilitar. Bien. No nos desesperemos, lo vamos a resolver. ¿Cómo? No lo sé aún, pero lo vamos a resolver. Mira, María Letelier nos dejó así la pregunta aquí en el chat, nos decía, dice, tengo una pregunta en relación a los documentos del personal solicitado en 2025, ya que han estado solicitando en algunos proyectos cédula de identidad y anexo 5, pero no todos los supervisores lo solicitan, por lo que agradecería puedan compartir los documentos del personal que se agregan a la supervisión 2025. Fran, si podemos dar respuesta a eso, por favor. Ya. Hola, hola María, ¿cómo estás? No sé si tienes otro nombre, pero María igual. Ya, vamos a revisar entonces lo que tú nos indicas respecto de la documentación, lo que podemos hacer y para no así como extendernos tanto con qué documento en específico es el que se exige en supervisión técnica, en el informe que vayamos a entregar les podemos ir dando el detalle de cuáles son los antecedentes que se piden, ¿ya? Porque la idea es que siempre lo establecemos así, de que hay
hay una base de información que sí tenemos por norma, tenemos una resolución que es la 1848, que es la que nos especifica también cierta documentación que tenemos que solicitarle a los proyectos, y la idea es poder entonces mostrarle de manera bien específica, según cada normativa, qué es lo que le vamos a requerir en materia de recursos humanos, para que también lo tengan ustedes y también lo tengan los supervisores técnicos y no tengamos como confusiones como tan administrativas en esa materia. ¿Ya? Pero ahí nos comprometemos, como ya quedó la consulta en el chat, lo vamos a, entonces a desglosar en el informe. Muchísimas gracias por la consulta. No sé si se te pudo solucionar lo del micrófono. No. Solange, yo creo que debieses tener ya habilitado el micrófono. Revisa si puedes encenderlo. Tampoco te lo permite. Y Tiare, ¿puedes ver si te permite habilitar el Sí, micrófono? buenos días. Sí, ahí te permite. Perfecto. Vamos con Tiare mientras resolvemos lo de Solange. Buenos días. Yo soy trabajadora social del Hogar Santa Clara, que trabaja con niños con VIH, una fundación que lleva 30 años, digamos, en este ámbito. Y tenemos la duda, porque nosotros nos acreditamos como OCA ante el servicio en marzo del año 2023. Y el año pasado solamente recibimos una supervisión técnica en el mes de marzo. Después nuestra supervisora técnica se fue con licencia, posteriormente nos indicó que ya no pertenecía al servicio y no tuvimos más supervisiones técnicas. Entonces nuestra pregunta es, ¿este año vamos a tener supervisión técnica? Hola, Tiare. Mira, en el caso de ustedes, por lo que tengo entendido, el Hogar Santa Clara aún no tiene la posibilidad de participar en un proceso de licitación, ¿no? No, no hemos podido participar porque en el anexo 1 de las licitaciones que se han presentado, nuestra comuna no nos ha incorporado, digamos, no estamos dentro de la focalización territorial que se ha hecho hasta el momento. Perfecto. Ya, porque nosotros habíamos solicitado un pronunciamiento a Fiscalía respecto de cuál iba a ser el tratamiento para aquellos proyectos colaboradores acreditados, pero que aún no ejecutaban un proyecto formal con el servicio. Y nosotros no podemos supervisar técnicamente aquellos proyectos que no tengan un convenio vigente o una resolución de urgencia en curso. Por esa razón, se suspende lo que es la supervisión técnica en específico al Hogar Santa Clara, y lo que debería suceder es que dentro de la conversa que tengan con la Dirección Regional Metropolitana es poder revisar cuál es la situación licitatoria más adelante de la oferta, para que puedan entonces incorporarse como proyecto, como decirlo, si bien ustedes están vigentes como proyecto vigente dentro de lo que es la oferta en materia de lo que es un convenio. ¿Ya? Pues esa es la razón por la cual supervisión técnica no continuó, y obviamente no tiene supervisión financiera porque no reciben aportes Claro. financieros del Estado ni tampoco fiscalización, aunque podrían en caso de que haya una situación muy grave de vulneración de derechos hacia los niños y las niñas. ¿Ya? Esas son como las principales razones. Y por eso también ya no se supervisan y se intencionó desde el servicio en un trabajo que hicieron desde el Departamento de Acreditación y Gestión de Colaboradores cuando partió el servicio, de hacer esta invitación masiva a que todas las instituciones se acreditaran para que pudieran participar entonces en los procesos de licitación, porque no estamos autorizados al supervisar proyectos que antiguamente le llamábamos coadyuvantes. Entonces hoy como coadyuvantes no existen y por lo tanto no podemos supervisar. Esa principalmente es la razón, Tere. Ya, y la última pregunta, ¿con quién de la Dirección Regional Metropolitana podemos comunicarnos para ver esta situación respecto a las licitaciones? Álvaro, no sé si a lo mejor ahí podrían con Celeste Sí, los pudiera orientar, que es la gestora. sí, justamente te recomiendo que puedas contactarte con Celeste Binet. De todas formas, en la página web del servicio están publicados los correos electrónicos de todo el equipo de gestoras y gestores, pero Celeste Binet es quien te puede ayudar de la Dirección Regional Metropolitana a resolver esas dudas. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Solange, dime por favor que ahora sí puedes utilizar tu micrófono, que yo estoy seguro que lo habilité. No, y a mí me parece como que está habilitado, entonces no sé cómo más puedo
resolverlo. Sigamos con PIE Identidad del Sur, que también le habilita el micrófono. Hola, Ahí sí, ¿sí? ¿Se escucha? colega, la Bueno, escuchamos, sí. hola, buenas tardes. Joana Castillo, por acá del PIE Identidad Sur. Nosotros ejecutamos desde el Servicio de Salud Magallanes, en Punta Arenas. Y bueno, dada la particularidad que tenemos nosotros, ¿cierto?, de ejecutar desde un servicio... Se silenció, se Eso. silenció. ¿Ahí sí? Ahora sí. ¿Ahí sí? Bueno, les comentaba que dado que ejecutamos desde un servicio público, además un servicio público bastante grande, digamos, se nos dan algunas dificultades asociadas al cumplimiento de algunos plazos y también en lo que tiene que ver con algunas formalidades que se solicitan, en particular con la pregunta que quiero hacer, referida a la realización de denuncias, ¿cierto? La activación de la circular 155, por ejemplo. Dentro del proceso de denuncia, nosotros hasta ahora hemos estado enviando el formulario de denuncias directamente al fiscal local por correo, digamos, para poder cumplir con los plazos y solicitar las medidas que correspondan. Sin embargo, desde hace poquito tiempo, digamos, alrededor de 2 semanas atrás, nos llegó una indicación desde la Dirección del Servicio de Salud, específicamente desde el Departamento Jurídico, de que todas las denuncias que se efectúen desde los dispositivos de cuentas complementarias, como se llaman, digamos, estos proyectos que funcionan en colaboración con otras entidades públicas, todas las denuncias tienen que salir por fuerza desde el Departamento Jurídico. Entonces, eso nos obliga a nosotros a reportar, digamos, las denuncias a nuestras jefaturas directas, que siguen a su vez un conducto regular, y me preocupa ahí lo que tiene que ver con el cumplimiento de los plazos. Entonces, la pregunta específica tiene que ver con si se ha evaluado o se puede evaluar desde el nivel central, generar, digamos, quizás procedimientos más acotados o revisar las particularidades de los servicios públicos eh, ante situaciones que quizás podamos nosotros quedar incumpliendo por temas de plazos que se deben a cuestiones de funcionamiento, digamos, desde la orgánica institucional. No retuve tu nombre, sí, perdón. Joana Castillo. Ya, Joana, muchas gracias por tu consulta. Bueno, efectivamente, tanto el Servicio de Salud como nosotros nos regimos por el Estatuto Administrativo. Entonces, cuando hay situaciones donde estamos viendo la grave vulneración que amerita la aplicación de la resolución, lógicamente contamos con plazos, trabajemos para quien trabajemos, porque el Estatuto Administrativo sí lo mandata. Entonces acá sucede el fenómeno que comentaba recién hace un ratito atrás, que claro, el supervisor está obligado a calificar con incumplimiento de los plazos, pero esto ya escapa de tu gobernabilidad como directora respecto de poder cumplir o subsanar. Entonces creo que acá resulta súper importante y lo vamos a dejar como registrado en conjunto con la analista que tiene la región de Magallanes, de que se necesita entonces que exista una conversación entre Dirección Regional y el Servicio de Salud a fin de poder hacer presente esta situación o llegar a un acuerdo en específico por escrito que te permita tanto a ti como al supervisor técnico poder darle el tratamiento especial si es que así lo amerita y así lo requiere. Pero esto ya escapa de tus facultades como directora de efectivamente poder dar cumplimiento. Entonces, esto ya amerita una instancia mayor donde hay que hacer entonces este análisis y gestión de la solución de esta observación, que como te digo, el supervisor está obligado a calificarlo así, pero es necesario entonces buscar otra alternativa dentro de la misma gestión de los compromisos, ya buscar una instancia con dirección regional, el servicio de salud, y o apretarnos y decir efectivamente que hay que cumplir con el plazo, o dos, ver si es un acuerdo especial que se puede optar dentro del mismo territorio. Pero aquí lo anotamos, registramos para conversarlo con la jefatura de la unidad de la región de Magallanes. Bien, muchas gracias, Joana, por Gracias. a ti. Gracias, Joana, gracias, Fran. Le damos la palabra ahora a Natalie. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Gracias por la presentación, se agradecen siempre harto estos espacios donde podamos ir dialogando y conociendo más en profundidad los lineamientos del servicio. Mi pregunta es muy puntual para ver si, François, podríamos, por favor,
profundizar una de las preguntas que hacíamos en el chat respecto a que ya no va a regir la nota número 6 del 2020, pero en específico lo que tiene que ver con las personas que cumplen la mayoría de edad, considerando que ahí cesa la medida de protección, por ende ya no van a haber nuevas resoluciones judiciales que prorroguen, por ejemplo, la mantención en lo que es cuidado alternativo residencial, y a eso también sumar la pregunta si las nuevas orientaciones de la supervisión técnica, ¿qué pasa en aquellos casos donde, si bien comprendemos que tenemos que dar cumplimiento al artículo 30, es decir, en la inscripción, ¿cierto?, en CESFAM, como también en estudios de jóvenes, ¿qué pasa con aquellos casos de preparación a la vida interdependiente, que aún se mantienen las residencias de protección y que ya, por ejemplo, finalizaron la educación media, pues tienen cuarto medio cumplido, y por el proceso de preparación a la vida interdependiente empiezan o inician lo que es la vida laboral? Y en ese sentido, por el proyecto personal que cada uno de ellos tiene, no quieren o no es opción en ese momento seguir estudiando. Si eso, los nuevos lineamientos, ¿qué va a pasar ahí? Por eso la pregunta que hacía como enfáticamente sobre la prórroga de esos casos de cumplimiento de mayoría de edad, por favor. Perfecto, muchas gracias Natalie por tu consulta. Efectivamente, con la situación de los niños mayores de 18 años, bueno, por lo que me comentas, me da la sensación que tienes un proyecto de cuidado alternativo. No sé si residencial o familiar, pero claro, porque sabemos muy bien de que la ley es como súper específica respecto de la oferta ambulatoria, donde no nos permite dar continuidad a la atención a los niños, o sea, a los jóvenes, perdón, mayores de 18 años, y el proyecto debe egresar al niño, es así como está indicado en la ley. Pero en el caso de lo que es el cuidado alternativo, si bien esto no está formalizado, nosotros como Unidad de Supervisión Técnica Nacional estamos estableciendo estas conversaciones con Fiscalía para poder ordenar un poco cuál es la situación y el tratamiento que se le van a dar a los jóvenes mayores de 18 años. Lo que yo les recomiendo, que no está todavía escrito, pero lo recomiendo como profesional, es que ustedes puedan, los proyectos, sobre todo los proyectos residenciales y los de familia de acogida, puedan ojalá de 3 a 6 meses antes del cumplimiento de la mayoría de edad, dar cuenta al tribunal a través del informe de avance que ustedes realizan respecto de cómo va ese plan de intervención, la intención que ustedes tienen de una propuesta de plan de intervención para la vida interdependiente. En ese plan, ustedes le van a dar cuenta al tribunal de que es necesario que el niño permanezca bajo el cuidado alternativo, ya que hay un proyecto, una propuesta de trabajo del niño a que esté en la oferta residencial. Entonces, con por lo que nos ha sucedido en otros proyectos residenciales es que el tribunal revisa ese informe de avance y dentro de su acta dice, bueno, atendido a lo señalado por la residencia, que entonces este niño, una vez que cumple la mayoría de edad y una vez que se cierra esta medida de protección, continúa entonces en cuidado alternativo, y es donde de alguna forma da como el visto bueno por parte del tribunal para que pueda permanecer en el marco de este plan de intervención hacia la vida interdependiente. En ese sentido, esa orden o como casi cierre de esa medida de protección, hay que guardarlo como hueso santo, porque si por ejemplo el día de mañana ustedes como proyectos deciden cerrar, pero los niños hay que volverlos a reubicar, esa acta puede servir para el proyecto que recibe respecto de que, porque no podemos tirarlo a ese chiquitito, a ese joven a la calle, porque el proyecto cierra por una decisión administrativa. Entonces, lo que debemos intencionar es que se le continúe en base a lo que la residencia anterior informó y de lo cual el tribunal estuvo de acuerdo, y eso nos sirve a nosotros para poder entonces la nueva residencia lo reciba y pueda dar la continuidad de los cuidados. Respecto de los adolescentes, o sea, de los jóvenes que no van a estar estudiando, ahí nos ponemos en una situación un poco más complicada, porque la ley es súper clara respecto de continuar con algún tipo de formación o algún curso, ¿ya? Entonces ahí siempre la recomendación es, si bien sabemos, la ley no nos obliga a que los niños vayan a la universidad, no nos obliga a que los niños estén en un instituto, sí pueden cualquier curso, oficio o incluso hasta los mismos preuniversitarios ser parte de lo que es su proyecto para el futuro. Entonces, si están haciendo algún tipo de oficio, sería recomendable que se especialice o
trabajando hoy el joven a fin de poder entonces dar cumplimiento a lo que el artículo 3 nos mandata de que es posible que dé continuidad a algún tipo de curso o formación. ¿Ya? Y con eso nos vamos como también respaldando. Esto no significa de que tengamos, por lo menos técnicamente para mí encuentro pésimo tomar la decisión de que si el niño está trabajando, estamos trabajando para la vida interdependiente por un tema tan normativo y rígido, tener que egresarlo. Por eso siempre es recomendable poder sugerirle al joven complementarlo con un curso que de alguna forma vaya apañando en lo que hoy él está trabajando. Y eso también les va a servir a ustedes para tenerlo como respaldo en el cumplimiento de nuestra normativa. Muchas Eso. gracias, François. Y vamos a dar la última palabra entonces a Oscar, que tenía su mano levantada. La última palabra igual puede quedar para Solange si es que logramos resolver lo del micrófono. Pero Oscar, ya está habilitado tu micrófono. Vale, gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha, no? Sí, te escuchamos bien. Ya. Oye, buenas tardes a todas, todos. Soy Oscar de la Fundación Ciudad del Niño, ¿sí? Y también me pliego, digamos, en reconocimiento y agradecer el espacio. Siempre bueno conversar con ustedes. Oye, tengo dos preguntas en una, que la hice también en el chat. Una dice relación directamente con la supervisión técnica. Este, Nos preocupa que en un par de direcciones regionales, no hay nada oficial, no se nos ha informado nada formalmente, pero estarían no autorizando la incorporación de otros cargos que no son originales de la planta. Véase encargado de lista de espera, jefe técnico, ¿sí? Este, mm, y nos preocupa porque, claro, inicialmente los convenios comienzan con una condición. Las condiciones van cambiando. Aumentamos las plazas, la situación de lista de espera en algunos programas es bien compleja, ¿no? Entonces, para nosotros, la incorporación de estas personas, estos cargos, nos permite, de alguna forma, atender una necesidad imperiosa que es la alta carga, ¿no? Y también ser lo más oportuno desde el punto de vista técnico, lo que también es supervisado por el servicio, ¿no? Cuán oportunos somos en lo técnico, y la incorporación de estos cargos o la no autorización afecta profundamente, creemos nosotros, justamente el sentido de la calidad, la pertinencia y cuán oportunos somos llegando a la necesidad de los niños y familias. Eso es lo primero, saber si hay alguna información al respecto, se va a formalizar alguna posición de parte del servicio a nivel nacional, si es un resorte de alguna regional en particular. Nos interesaría poder saberlo si es así, porque eso también nos pone en un escenario que tenemos que enfrentar, y pensar, digamos, cómo resolvemos dicho escenario, considerando lo que dice la REX 264, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que parece que le hizo sentido también a un par de compañeros ahí en el chat. Y lo otro, que también hacía la pregunta en el chat, tiene que ver con si el servicio mantiene algún sistema de acompañamiento a los supervisores técnicos respecto de poder acompañarlos y controlar los estilos vinculares de los supervisores en los espacios de supervisión, ¿no? En algunos programas el contexto, el espacio de supervisión técnica es altamente tensionante, producto de que cierto supervisor técnico tiene una impronta particular, es más rígido, es menos flexible, podría ser arbitrario. En algunos casos, no sé, hay momentos en los cuales nos dicen, ¿sabes que el supervisor técnico llega y no saluda a nadie del equipo y se va a revisar carpeta y se va? O sea, hay, digamos, un aspecto que para nosotros es fundamental igual, que tiene que ver con el sello, con lo vincular, y entender que el espacio de la supervisión es colaborativo. Entonces, nos preocupa también que se pueda producir, digamos, pese al intento permanente de ustedes como servicio de establecer una impronta de colaboración, nos preocupa que eso no llegue a todas las aristas, a todos los momentos de supervisión técnica. Eso. Muchas gracias. Gracias, Oscar. François. Perfecto. Muchas gracias, Oscar, por tus dos consultas. Mira, respecto de la primera, respecto del tema de la contratación, nosotros como supervisores técnicos tenemos que enfocarnos en base a lo que el proyecto así lo determina, lo que establece la normativa y lo que se pueda ir autorizando. Una vez que eso ya está autorizado y existe, ahí entramos nosotros a supervisar, y tenemos en el caso principalmente cuando hay rotación del recurso humano, o el acceso por el tema de aumentar el recurso por los 80 bis,
que puedan entonces ser contratados nuevo personal. En esa parte entra supervisión técnica. Tu pregunta va más allá de lo que es el quehacer mismo de la supervisión, porque obviamente ya habla de otras áreas, y una de ellas es nuestra propia fiscalía, y obviamente lo dictado por las resoluciones de financieros administrativos, que es esta misma 264, donde desde Fiscalía se indica de que por un tema de lo que está establecido por base administrativa, no deberían existir como modificaciones, a no ser que sea por esta situación de los 80 bis. ¿Ya? Nosotros, igual con los supervisores, lo hemos conversado varias veces, que a nivel técnico hay situaciones que efectivamente proceden, sobre todo cuando tenemos un director que parte con una oferta de 80 plazas y al poco tiempo se ve con 120 plazas. Obviamente la gestión, los espacios de análisis de los casos, el poder revisar cómo la metodología que estamos trabajando se empieza a escapar un poquitito de las manos, porque tienes el suficiente recurso para que te genere ese acompañamiento o esa jefatura técnica. Desde el nivel técnico no tenemos como mucho margen para nosotros movernos, pero sí es necesario como que esta situación que ustedes plantean pueda a lo mejor formalizarse ante el director nacional, para que también la Fiscalía saque un pronunciamiento que pueda servir a todas las instituciones colaboradoras, ¿ya? Hoy en lo concreto, cómo operamos y cómo se sube la licitación son las reglas básicas del juego, ¿ya? De esta forma vamos a operar, así vamos a funcionar, y ese es el encuadre. ¿Por qué muchas veces uno dice, pero por qué no puedo hacer ajustes o mejoras? Porque es en el legítimo derecho de la competición igualitaria entre todos, porque una institución puede haber dicho, ¿sabes qué? Yo no quise competir en esta licitación porque encontré que el recurso humano era muy poco, por lo tanto no postulé. Sin embargo, al poco tiempo se permite o se autoriza un aumento de esa dotación. Entonces podría ser malinterpretado en términos más jurídicos y administrativos sobre cómo la igualdad en eso. Entonces, prima un poco esa estructura o ese piso, ¿ya? Entonces lo que de alguna forma desde lo técnico queremos ir aportando a ver si es factible, si así lo permite Fiscalía, y también de alguna forma desde lo que es el diseño y la orientación, poder generar este espacio o esta flexibilidad de poder ustedes mismos en la misma propuesta o en el mismo proyecto especificar de que podría ser contratado una jefatura técnica a fin de que esté autorizado el uso del aporte financiero del Estado, que la misma propuesta pueda como de alguna forma buscar las estrategias o el valor agregado para poder entonces gestionar de mejor manera. No sé si lo que estoy diciendo es una tontera o no, y si me estoy saltando lo jurídico, solo lo hablo desde como las necesidades a nivel técnico, y que solo soy psicóloga, y pensando en que necesitamos como de verdad mejorar también la gestión de los casos al momento de que se nos incrementa mucho más la atención que debemos ejecutar en cada uno de los proyectos, ¿ya? Y con relación a lo que comentabas de los criterios dispares, bueno, efectivamente, como tú bien dices, lo que estamos tratando de reforzar, de poder como siempre avanzar, es salir de este tema exclusivo del control. Hemos trabajado, tenemos supervisores técnicos que de verdad están súper comprometidos y súper entregados en la pega en el terreno. A veces como hacen suyos, hemos pillado hasta compromisos donde el supervisor técnico en el compromiso tiene responsabilidades. Entonces, hay un nivel de generar ese apoyo, esa necesidad de acompañamiento permanente y de asesoría que va más allá de lo que los lineamientos dicen. Pero también estamos en conocimiento de que no hay situaciones excepcionales donde ocurre esto, donde posiblemente nos está generando con la fuerza que estamos nosotros transmitiéndolas ahora acá, con lo que dicen nuestros lineamientos, de efectivamente poder reforzar esas instancias de asesoría. Por eso también buscamos que ese primer encuentro con los proyectos, sobre todo cuando inician, existe este espacio de reflexión, de conversación, de encuadre, de resolver dudas, de aclarar ciertas situaciones respecto del funcionamiento previo a tener que ser el policía que levanta hallazgos u observaciones al interior del proyecto. Entonces, yo creo que y un poco para que todos tengan en consideración, creo importante a fin de que esto no genere una conversación
o una observación que puede ser aplicable a todos los supervisores, porque estoy segura que no todos los supervisores operan de esa manera. Si existen estos casos puntuales, es importante que ustedes hagan mención, soliciten una reunión con el director regional, puedan acercarse al conversar con el jefe de unidad de supervisión y fiscalización a fin de mejorar esto. Yo creo que siempre la conversación, el diálogo puede llevar efectivamente a poder ir revisando qué elementos tenemos que reforzar nosotros y también qué situaciones llevaron a que quizás la relación dirección-proyecto tampoco sea la más adecuada. Siempre nos puede suceder en los procesos de intervención que puedan haber niños o familias con los cuales uno se siente más incómodo de poder atender. Lo mismo puede pasar de un director hacia un supervisor y de un supervisor hacia ese director. Entonces también ahí, al momento de transparentar la conversación, de uno a lo mejor decir a la jefatura, ¿sabes qué? No me siento cómoda supervisando este FAE, a lo mejor que me cambies, es genuino y es factible de poder hacer eso, porque no necesariamente tenemos que tener relaciones muy fluidas con todos, hay situaciones que nos pueden complicar un poco más, pero yo creo que lo principal es centrarnos en cómo mejoramos y avanzamos en ese diálogo, en las buenas relaciones, porque la misión que tenemos y el propósito es el mismo. Vamos todos hacia el mismo lado, todos buscamos a que efectivamente no solo disminuyamos la internación de los niños en nuestro sistema de cuidado alternativo, sino también la desinstitucionalización de los niños en nuestra oferta. Entonces, como tenemos esta misma misión, ahí es donde nos tenemos que enfocar. Por lo tanto, la invitación es poder ir a resolver ahí, con las direcciones regionales, poder conversar con el jefe de unidad y por supuesto, Oscar, como tú bien dices, también nosotros desde los cometidos que hagamos a las direcciones regionales, también ir trabajándolo con los equipos y también nos gusta ir recogiendo buenas prácticas de lo que se hace en las supervisiones, donde también es súper valioso que tenemos supervisores que se reúnen con su oferta, con el circuito y eso va como alimentando mucho mejor los planes de intervención, entonces poder innovar en esas materias de que tampoco ver la supervisión como algo lineal, sino como algo efectivamente que logremos hacer un engranaje. Así que igual te agradezco tu comentario para poder entonces ir mejorando. Muchas gracias. Muchas gracias, François. Andrea, sé que quedó tu mano levantada, pero en honor al tiempo debemos ir cerrando la instancia. De todas formas, recordarle a todos y a todas que pueden dejar sus preguntas en el chat, porque sí o sí vamos a dar respuestas a ellas. En el informe, como ustedes ya saben, es habitual que nosotros ya es el tercer año que estamos haciendo este mismo ciclo de encuentros virtuales y que tiene la misma lógica. Para ir cerrando, bueno, agradecerle tremendamente a François y al equipo de supervisión técnica que estuvo tanto el equipo nacional conectado, pero también vi algunas personas del equipo desplegado en regiones que también se sumaron, por supuesto para que todos podamos hablar el mismo idioma, entendernos de la manera más clara y fluida posible, porque sabemos que es la única forma en que podemos atender adecuada y oportunamente a los niños, niñas y adolescentes que están en cada uno de nuestros proyectos, indistintamente de la línea de acción del cual sea. Finalmente les voy a compartir mi pantalla para... Martín, ¿se ve bien? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, ya. Sí, Les se estoy ve. mostrando, gracias Fran, les estoy mostrando el calendario de las jornadas virtuales que tenemos este año. Hoy día ya terminamos la de supervisión técnica. Recordarles que nos quedan todavía 2, 4, 5 sesiones más. La próxima semana, el martes 8 de abril, vamos a tener una jornada de estas similar características sobre fiscalización, planes de asesoría y mejoramiento y los procesos sancionatorios. El martes 15 de abril sobre supervisión financiera y administrativa. Martes 22 de abril el modelo de gestión de colaboradores acreditados. Martes 29 criterios de probidad y transparencia para colaboradores acreditados. Y cerramos el martes 6 de mayo con los lineamientos para el desarrollo de estudios, que sabemos que también varios de nuestros colaboradores desarrollan iniciativas en esa línea. Bien, estimados y estimadas, recordarles por favor que el link se envía siempre durante la mañana de la jornada a los correos electrónicos de las personas que se inscribieron. Esto nos permite a nosotros tener un poco mayor de claridad respecto a qué colaboradores están sumándose a cada una de las instancias y quienes no se están sumando. Por eso lo hacemos directamente al colaborador, o sea, a la persona que se inscribió. Además, recordarles que en esa inscripción pueden poner preguntas que previamente
claramente ya nos permiten a nosotros con los equipos expositores coordinarnos y dirigir también nuestra presentación de manera más concreta hacia aquellos elementos que sabemos que son de interés de todos los participantes. Y por último, porque además, para cada sesión es muy probable que sean personas distintas las más oportunas para ir sumándose. Por eso queremos recordarles que siempre tienen que inscribirse y estamos evitando enviar el link en los chats de las sesiones anteriores porque nos ayuda a tener un poquito más de claridad de quienes se suman. Bien, sin nada más que agregar desde nuestra parte, agradecerles como siempre la participación en estos espacios que son claves para establecer una relación de colaboración entre tanto los organismos como el servicio y cada uno de sus proyectos y por supuesto nos permite a nosotros también ir aclarando las dudas que surgen a partir de los lineamientos del servicio. Bien, muchísimas gracias, que tengan una excelente semana, esperamos que marzo haya sido un mes intenso, pero que estemos cerrándolo todos muy bien y que comience un excelente mes de abril. Abrazos, que tengan una excelente semanita. Chao, chao. Chao.